Buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Con nuestro invitado de hoy vamos en principio a revisar las decisiones que se tomaron la semana anterior. De hecho, ya el viernes tuvo su primer pleno el nuevo Poder Judicial y hoy han iniciado con una semana de actividades y hay muchas expectativas a nivel de la inversión. Recordamos que los empresarios tenían pendientes este desenlace a nivel del Congreso Nacional para arrancar con una serie de proyecciones en cuanto a inversión que le garantice las mismas, la seguridad jurídica que se venía demandando en los últimos días. Don Eduardo Facusé, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, ¿cómo han observado todo este proceso y ahora qué esperan con las apuestas que ustedes con capital local y también el capital externo pretende desarrollar mucho para el beneficio colectivo en el país? Buenas noches. Buenas noches, Rosendo. Un gusto saludarte, un gusto estar aquí en el banquillo. Mira, con respecto a todos estos temas, la verdad que nos trae bastante tranquilidad que la semana pasada, al final, los actores políticos lograron concretar el diálogo y ponerse de acuerdo para elegir una nueva Corte Suprema de Justicia. Esto nos da tranquilidad, ¿verdad? Porque se había alargado este proceso mucho más de lo que esperábamos. Lo que sí nos alegra también es que se siguió todo el proceso según decía la ley, enviando la lista a la Junta Nominadora y después siendo los miembros seleccionados de esa lista, cosa que en el pasado muchas veces no se respetó. Entonces aplaudimos que el proceso por lo menos se haya encaminado bajo las reglas que estaban establecidas, si bien un poco tardío, pero al final pues se dio ese consenso que todos esperábamos. ¿Qué cambios son básicos? Sí, mire, yo creo que la gran lección aquí, Rosendo, es que debemos de buscar un nuevo mecanismo de selección y de elección de magistrados. El problema que tenemos en Honduras es que queremos cambiar todos los 15 de un solo y eso trae trastorno, ¿verdad? No es bueno porque no es un proceso evolutivo. Nosotros lo que abogamos es que busquemos un proceso que sea más escalonado. Por ponerte un ejemplo, mira, elijamos un magistrado por año y que se queden ahí 15 años, no hay ningún problema, pero que sea un cambio de uno por año y de esa manera los partidos políticos no se van a poder poner de acuerdo en estarse dando espaldarazos de favores, sino que van a estar obligados a escoger el mejor. Y esto yo lo puedo llevar más allá, Rosendo, o sea, necesitamos buscar métodos de elección y de selección que sean independientes para cada poder del Estado. Porque hoy día, si tú te fijas, en el término de 2 años, habremos cambiado poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial y próximamente la fiscalía. Entonces, para un país con los problemas que tiene Honduras, necesitamos más estabilidad de las instituciones y que los cambios se hagan de forma más gradual, en forma más evolutiva. Ahí, digamos, podemos mencionar y sugerimos nosotros los diputados, de repente la mitad de los diputados que se elijan cada 3 años y que sean periodos de 6 años para que no coincidan con el Poder Ejecutivo y que se elija la mitad cada 3 para que el pueblo también tenga oportunidad de reafirmar, ¿verdad?, el trabajo que se está haciendo o reprobar el trabajo que se está haciendo. Entonces, Sin que esto, buscando... Eduardo, sin que ¿sí? esto implique cambio en la forma de gobierno, para dejar claro y no se vaya a malinterpretar por aquello de los periodos en que usted tiene como opinión se vayan regulando desde ahora, que no estamos en un año eminentemente político, es decir, planificar para no hacer esto a matacaballo como es la costumbre a nivel del órgano legislativo. Es correcto, Rosendo. Este es el año que se pueden promover esos cambios y se pueden aprobar en segunda legislatura el próximo año. Entonces, de esa manera ya ir saneando el sistema para tener procesos que sean menos coincidentes, que sean menos dependientes de otro poder del Estado y así hacer que cada poder avance en una forma más autónoma, ¿verdad? Y realmente se escojan siempre los intereses
del bienestar de Honduras por encima de todos los otros intereses. Pero ahorita lo que vimos lastimosamente fue una cruda repartición política, si tú te fijas, ¿verdad? Entendemos que es un proceso político, ¿verdad? Pero el problema es que se vuelve casi una carnicería política cuando tú quieres cambiar todo al mismo tiempo. Cuando tú tienes, digamos, en el caso de los magistrados que nosotros sugerimos, sea uno anualmente, pues ahí van a tener que buscar el mejor para ir adecentando, ¿verdad? El proceso por cómo se aplica la justicia en nuestro país que tiene tanta deuda. Esperamos que esta nueva corte le dé mayor agilidad, le dé mayor eficacia, le dé mayor efectividad y eficiencia a los procesos que están tan retrasados. Es importante y yo estoy seguro que ellos comprenden, ¿verdad?, la urgencia de modernizar el sistema de aplicación de justicia, tanto en la Corte Suprema de Justicia, así también eventualmente en la Fiscalía, Rosendo. ¿Cómo observan o esperan ustedes que se aborde por este nuevo pleno el tema de la seguridad jurídica? Porque ha sido uno de los puntos que se vino resintiendo en los últimos años a nivel del sector privado en nuestro país. Y si ampliamos el abanico, en principio el tema del cambio de reglas en las inversiones, el tema de las invasiones, solo por citar dos puntos calientes, Eduardo. Sí, yo creo que el hecho que se haya electo la Corte Suprema ayuda a darle credibilidad a Honduras, ¿verdad? Que va a seguir las reglas, que se van a hacer las cosas según lo que está planificado en la ley y eso genera tranquilidad. Pero debemos de reconocer que aún hay grandes retos, como bien lo has indicado, Rosendo. El tema de las invasiones es un tema todavía de mucho conflicto y ahí esperamos que la Corte Suprema, en conjunto con la Fiscalía y con el Ejecutivo, puedan también diseñar sistemas de resolución de conflictos que sean más expeditos. O sea, que si tú tienes un conflicto de tierra, que tú puedas llegar a algún tipo de proceso o tribunal expedito que en 1 o 2 días te resuelvan y dictamine quién es el verdadero titular de la propiedad y que se desalojen los que no lo sean. Creo que por ahí pasa esta solución. O sea, muchas veces estos conflictos se van a los juzgados, tardan 2 y 3 años en diluirse y ya cuando ya está la resolución ya no se puede aplicar porque tal vez las personas que se instalaron ahí ilegalmente ya están con casas de concreto y todo tipo de servicios ya instalados. Entonces se imposibilita el poder aplicar la ley como bien la manda la justicia. Mira, justicia tardía no es justicia. Entonces es importante darle la celeridad a estos casos que son de gran importancia, por ejemplo. Y en cuanto a seguridad jurídica, pues todos esperamos, ¿verdad?, que se respete la seguridad jurídica, que es un bastión, ¿verdad?, pilar, la piedra angular realmente de toda la economía. Y en la medida que esto sea respetado, pues va a haber más crecimiento económico, va a haber mayor credibilidad, mayor inversión y eso va a generar mayores oportunidades para todos. ¿Qué han logrado ustedes advertir en todo este proceso? ¿Temor de la autoridad a ejecutar decisiones dadas o una política de estado de contención? No lo hagan, no lo permitan, esperemos. Yo creo que hay un montón de problemas con respecto a esto de las invasiones. Mira, el primero que yo quisiera mencionar es que tenemos un sistema de registro de propiedad que es arcaico. O sea, en otros países todo lo manejan ya digitalmente, Rosendo, y aquí seguimos todavía con papeles que trastocan, con un instituto de la propiedad que no es eficiente. Nosotros hemos sugerido, digamos, de que se modernice el instituto, que realmente se invierta en un sistema mucho más moderno para tener títulos electrónicos, por ejemplo, y que no dependamos de papeles ya. Esto ya debería ser la norma como lo es en el resto del mundo. Por otro lado, en lo que es la aplicación, mira, muchas veces la policía deja de actuar porque realmente piensa de que se va a convertir pues en algo muy peligroso, digamos, y ellos no quieren lastimar a nadie y eso yo lo comprendo. En otras ocasiones hemos visto que la fiscalía se niega a actuar y en otras ocasiones el juzgado se tarda cualquier cantidad de tiempo en poder deliberar estos casos. Entonces ya cuando sale la resolución, pues ya realmente no hay nada, no hay mucho que hacer. Entonces creo que
hay muchas partes que tienen responsabilidad en esto. Deben de juntarse todos y deben de diseñar una estrategia que sea funcional, que sea expedita y que realmente resuelva los casos, porque esto está generando mucho conflicto. Honduras es un país de vocación agrícola, Rosendo, hay que reconocerlo. Pero ¿cómo podemos esperar que vengan inversionistas a invertir en la parte agrícola si no se respeta el derecho a la propiedad privada? Y tú puedes estar sujeto un día a que siembres y de repente aparezca un grupo el día de mañana tomándote tu tierra y diciendo que es de ellos y tú tengas que ir a un proceso que te puede durar 2 o 3 años y cuando ya te den la razón, pues no puedes hacer nada porque ya la tierra ya está completamente tomada. Entonces, es bien contradictorio esto de la necesidad del país de invertir a desarrollar su capacidad agrícola si no se garantiza y no tenemos un sistema expedito de resolución de conflictos de tierra. Ahora, ¿y cómo manejarse sin que lo político vaya a afectar? Sobre todo ahora que, bueno, aunque estamos ante jueces independientes como tal, no podemos obviar el componente político en el nombramiento y con un nuevo actor ahora dentro de la historia política del país, Libertad y Refundación, en estos temas que implica al Ejecutivo como parte ejecutor de la acción, al Judicial ordenando que se proceda y a la Fiscalía como un ente supervisor del proceso, Eduardo. Sí, yo creo que en lo que es propiedad privada, Rosendo, no debería existir política. O sea, esto es algo claro. Debemos de pues montar los mecanismos para proteger y que se garantice la propiedad privada, porque la economía depende en gran medida de la capacidad de la inversión de poder descansar que su propiedad va a estar segura. Entonces, en el momento que la inversión sienta que la propiedad privada no es segura, entonces lógicamente pues se va a ir a invertir a otro país. Entonces esto es bien peligroso, ¿verdad? Y nuevamente nuestro llamado como sector, como Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, es a que las partes, y cuando me refiero a las partes es el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, la Fiscalía, diseñen, ¿verdad? Un sistema que sea de resolución de conflicto expedito, que las partes puedan ir rápidamente y resolver rápidamente sus conflictos sin tener que ir a un juzgado que dure 2 y 3 años. Esto tiene que ser de 24, 48 horas y de acción rápida. No debemos demorar más esto porque entonces se complica todo esto. Entonces, en la medida que se implemente una solución de este tipo, creo que rápidamente las personas van a ver que las personas que de mala voluntad van a ver que no tienen espacio, ¿verdad?, de actuar. Pero si se les da el espacio, entonces esto no va a tener fin nunca. Muy bien, está con nosotros el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés, Eduardo Facusé. Una pausa, ya venimos con más. Yo realmente felicito a la clase trabajadora y a la clase empresarial porque dieron muestra de que las partes se pueden entender, muestra de madurez, de prudencia, ¿verdad? Y de, sobre todo, honrar la palabra empeñada. Entonces, en la medida que nosotros logremos honrar la palabra, creo que crece la credibilidad. Seguimos al banquillo con el empresario Eduardo Facusé. Bueno, en medio de todo esto que nos ha mantenido entretenido, también se han hecho ajustes salariales, rompiendo en parte el acuerdo que se había tenido, pero la inflación obligó a trasladar incentivos a la clase trabajadora. ¿Cómo se llegaron a estos acuerdos y de qué forma contraviene estas negociaciones que ustedes tuvieron a bien realizar con el sector obrero organizado frente a lo que vemos en el Poder Ejecutivo, en entes que si bien se trata de entes autónomos, al final el pueblo no entiende mucho de eso, el de a pie? Ahí se han recetado unos jugosos incrementos a nivel de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, al igual que el Banco Central de Honduras. ¿Cómo en medio de la recesión que tanto nos han hablado, de la misma austeridad que se pregona, se puede entender esto, Eduardo?
Gracias, Rosendo. Mira, primero que todo es de elogiar la madurez con que han actuado el sector trabajador y el sector empresarial cuando desde hace un año ya tenía un acuerdo, ¿verdad?, que decía de que el aumento iba a ser del 8%, al menos que la inflación fuera mayor. Y en este caso fue mayor y la inflación se estacionó en 9,8% y ese fue el aumento que se aplicó. Entonces, yo realmente felicito a la clase trabajadora y a la clase empresarial porque dieron muestra de que las partes se pueden entender, muestra de madurez, de prudencia, ¿verdad? Y de, sobre todo, honrar la palabra empeñada. Entonces, en la medida que nosotros logremos honrar la palabra, creo que crece la credibilidad. Eso contrasta un poco, lógicamente, con lo que tú has dicho cuando vemos en el gobierno central y en las dependencias descentralizadas, que hay aumentos pues desmedidos, hay un crecimiento del tamaño del aparato estatal, cuando lo que todos estábamos esperando era mayor austeridad. Es importante que se vuelva el enfoque hacia un gobierno más austero. Lo otro que hemos visto también con decepción es que se instalan numerosas personas de una misma familia en distintas dependencias, ¿verdad? Esto realmente tampoco es sano. Entonces se degenera el concepto de venir a servir, porque es lo que generalmente se considera un puesto público, ¿verdad? Es de llegar a servir y no de llegar a servirse, ¿verdad? Como está apareciendo por parte de muchos. Entonces, eh, el servicio público yo creo que debe de verse como algo con un sentimiento de vocación, de entrega hacia nuestro país y no de enriquecimiento personal. O sea, eso no es lo que debe de buscarse, ¿verdad? Si bien es cierto, se deben de pagar salarios dignos, pero también que sean acordes con la capacidad económica del país, ¿verdad? De acorde con el crecimiento que tiene el país. Y ahí estamos viendo un poco de desorden, ¿verdad? Un poco de falta de austeridad. Se nos había dicho que se iban a rebajar, digamos, gastos como los carros blindados y todas estas cosas, y sigue igual que antes. Entonces, creo que se necesita mayor efectividad en la reducción del gasto que sea suntuoso. O sea, nosotros entendemos que y quisiéramos que a las personas se les pagara lo mejor posible, no estamos en contra de esto, pero el gasto que no es necesario se debe de eliminar. Vemos con tristeza también, digamos, de que se eligieron 6 magistrados suplentes, ¿verdad? Agrandando aún más el aparato estatal. Lo que buscamos más bien debería ser reducir y estamos cada día agrandando más y más el aparato estatal. Entonces, si tú te fijas, la relación de la carga del costo del gobierno con respecto a la economía en nuestro país es muy superior a países amigos o países cercanos. Guatemala tiene el mismo tamaño de gobierno, pero con una economía 3 veces nuestro tamaño. Entonces, es bien importante que comprendamos que nuestra economía es una economía de un tamaño pequeño y debemos de ser eficientes con el gasto gubernamental. Y sí, yo sí siento que hace falta mucha disciplina, mucho control y mucho ejemplo, sobre todo de austeridad, para que todo el mundo cuide el dinero de los impuestos, que al final son derivados de la producción. ¿Verdad? La producción es la única actividad que genera riqueza. Y a través de esos impuestos que se pagan que sobrevive el gobierno. El gobierno no genera riqueza, la consume nomás. Y esto es falta de autoridad, no hay orden, porque si desde el alto cargo del Ejecutivo, en este caso la presidenta Castro, dice que se bajen salario, que pasa que mandos intermedios, pues prácticamente hacen oídos sordos. Eh, ¿Cómo se deberá plantear? ¿Enviando una nueva orden o buscando una ley como alguien pensó a nivel del Poder Legislativo de aprobar una normativa para frenar el nepotismo y para regular sueldos y salarios? ¿O tampoco así funcionaría? Yo pienso que debe ser reglamentado bajo ley, Rosendo, porque aquí, por buena voluntad, hemos visto que realmente la gente al final no cumple. Fíjate que en el caso de la presidenta Castro, yo sí debo reconocer que
ella ha demostrado un comportamiento mucho más austero que, digamos, el presidente saliente. La presidenta viaja en vuelo comercial, ¿verdad? No en avión privado, ¿verdad? Como lo hacía el presidente saliente. En muchas de estas cosas hemos visto mejoras, pero en otras, en las dependencias, como tú bien lo has indicado, parece que es como que viven en otro país, ¿verdad? Que viven a saber en un país rico, les digo yo, porque realmente el Estado no tiene la capacidad de soportar, primero, el tamaño del aparato gubernamental y segundo, muchos de los gastos que son superfluos en estas dependencias. Entonces, debemos de buscar mayor sencillez, mayor austeridad, mayor, o sea, una postura más digna, ¿verdad? Y menos rimbombante y de menos glamour, porque la economía nuestra es una economía pobre y debemos de actuar acorde a la capacidad del país. Y los acreedores, ¿qué papel juegan en esto? Porque cuando revisamos acuerdos entre el Fondo Monetario Internacional, las pautas que dicta Banco Mundial, BID, es que se regulen los salarios, es que no gasten tanto a nivel de empleomanía de Estado, pero esto lo dicen desde que tenemos uso de razón de estos acuerdos del neoliberalismo en la administración de Rafael Leonardo Calleja, y aquí sigue la cosa igual, es más, se gasta cada día más. Por eso indico yo, Rosendo, de que debe ser legislado y reglamentado para evitar cosas como el nepotismo, para evitar ese abuso del arca pública. Muchos realmente yo creo que no consideran la cantidad de trabajo y esfuerzo que hay detrás de cada lempira de impuestos que se paga. Y detrás de eso está el trabajo de muchas personas que arduamente y humildemente, ¿verdad? Realmente ponen su mejor empeño y su mejor voluntad para sacar nuestro país adelante. Y entonces contribuyen, ¿verdad? Con la parte que les toca pagando su impuesto, sea de la renta, sea de ventas y de todo tipo de impuestos que se paga para contribuir, ¿verdad? A que tengamos un Estado que sea funcional, que traiga equidad, que traiga una redistribución de la riqueza, que apoye a los más desposeídos, pero cuando mucho de ese dinero se gasta en vez de ser invertido, entonces el efecto realmente es casi nulo, que es lo que estamos viendo ahorita. Tendremos reducciones en los impuestos. En abril se tendrá que tener el cierre del año fiscal. ¿Qué proyectan en medio de todas estas enormes dificultades que se vivieron en un año 2022 nada halagüeño, y un 2023 que la misma presidenta ha dicho en una última comparecencia que ha encontrado una sarta de problemas que le va a seguir limitando ejecución de muchos proyectos? A mí me da mucho pesar cuando yo escucho, digamos, eso, consciente de las bendiciones, de las grandes bendiciones que Dios nos ha dado como país. Nuestro país es un país rico, Rosendo. Lo que pasa es que no hemos sabido trabajar y aprovechar esa riqueza. Nuestro país, te soy sincero, tiene un futuro prometedor por delante si tomamos las decisiones correctas. El problema es que no hemos tomado las decisiones correctas. Somos bien cómodos, somos haraganes en el sentido de buscar las soluciones a largo plazo. Aquí los políticos y algunos en el sector privado se han dedicado a buscar soluciones que sean inmediatas y que beneficien, digamos, a los políticos, en el caso de los políticos. Pero necesitamos ver soluciones que sean de largo plazo. Aquí, digamos, te voy a mencionar algunas. Se necesita con fuerza y con mayor decisión impulsar las represas hidroeléctricas. Las represas hidroeléctricas para nosotros representan un fin mayor. ¿Por qué? Porque la represa hidroeléctrica nos va a generar la energía que necesita el país para tener autonomía. No podemos seguir importando productos derivados del petróleo para poder producir nuestra energía. Eso se llama energía importada. Entonces, teniendo los recursos aquí internamente, es ilógico que vayamos afuera a comprarlos. Es como que tú tengas un palo de limón en tu casa y vayas al súper a comprar limones. Es completamente errada esta ¿Y mentalidad. cómo se están ejecutando estos proyectos? ¿Ya tienen una claridad alrededor
de el sueño de los habitantes del Valle de Sula con estas represas de Jicatuyo, Los Llanitos, El Tablón, Tornillito, porque esto también, volvemos a las ejecutorias, se están promoviendo desde la administración de José Ascona. Ahora, ¿cómo Correcto. van? Y ahí es donde nosotros solicitamos mayor decisión, mayor acción. Mira, con lo de la represa del Tablón estamos viendo algunos avances, pero se necesita ir más allá del Tablón. O sea, aquí estamos hablando, como bien lo dijiste, de Jicatuyo, de Los Llanitos, de las iniciativas privadas como Tornillito, pero también no solo en el norte, están en el sur, Morolica, San Fernando, o sea, hay muchísimas cuencas que puede aprovechar el país. En la medida que nosotros aprovechemos estas cuencas, entonces también sucederían otros derivados de beneficios. En el más importante es hacer más productivos nuestros valles, Rosendo, porque es inconcebible que Honduras importe alimentos teniendo los valles que tenemos y los ríos que tenemos. Hay que crear los sistemas de irrigación a partir de esas represas hidroeléctricas para irrigar y hacer más productivos nuestros valles y para sobre todo proteger las vidas humanas que habitan los valles. En el caso del Valle de Sula, no hay justificación para no haber hecho las represas cuando sabemos que hay tantas vidas en riesgo y también el riesgo que sufre la economía cada vez que viene una fuerte lluvia. Es inconcebible, o sea, los daños son enormes y van mucho más allá del costo de las represas. Entonces es imperativo tomar decisiones que, si bien solo vamos a ver en el mediano y el largo plazo, son las correctas para Honduras. Por eso te hablaba de las decisiones correctas. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Muchas veces los políticos prefieren invertir en soluciones a corto plazo, como los bordos, ¿verdad? Porque quedan bien con los habitantes de la zona, pero al final el bordo no dura. Y tenemos una solución que es más costosa, que no es duradera, pero por cuestiones políticas es más viable. Y ya tenemos que dejar de estar pensando en esta manera y hacer lo que necesita el país, realmente lo que se ocupa. Muy bien, Eduardo Facusé, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, con nosotros al banquillo. Una pausa, ya regresamos. Vamos a ser más autónomos para poder decidir nuestro propio futuro, pero ahorita dependemos de lo que suceda en otras latitudes y eso ya no puede seguir más. O sea, si no tuviéramos los recursos, Rosendo, para producir estas cosas, yo comprendiera, pero teniendo los recursos, realmente no hay explicación para seguir importando ni energía ni alimentos. Son cosas que el país debería estar produciendo internamente. Seguimos al banquillo aquí a través de TSI. Usted me hablaba de los incentivos y al mismo tiempo el tema de la mano de obra es otro aspecto fundamental para el desarrollo de los países. Hoy nos sorprende que con todo esos atributos que tiene el hondureño, esas bondades que tiene nuestra tierra, para arrancar con algo que es fundamental, Eduardo, no estamos produciendo la cantidad de frijoles que requiere nuestra población, maíz, arroz, solo para señalar 3 productos básicos de la canasta básica. ¿Qué está pasando? ¿Cómo enfrentar estos desafíos? Sí, le voy a comentar sobre esos 3 que usted ha hablado, Rosendo, porque yo creo que ahí es la base de lo que estamos hablando. Mira, maíz estamos importando el 40% del consumo. El arroz estamos importando el 80% del consumo. El frijol estamos importando también una gran cantidad. Y hay otros productos, la carne de cerdo, el 80%. O sea, muchos productos estamos prefiriendo importar. Y eso ya no puede seguir. Ese es el punto, lo que yo te decía, de estar tomando las decisiones correctas. Yo creo que ninguna casa subsiste si sale a comer afuera todos los días, ¿verdad? Pero esto es lo que estamos haciendo como país, estamos saliendo a comer afuera todos los días, trayendo de afuera lo que podemos hacer adentro, ¿verdad? Tanto en alimentos como en energía. Esos son los 2 pilares de la economía. Son de consumo prioritario para todos los ciudadanos de Honduras. Dime, ¿qué ciudadanos no consumen alimento y energía? Yo creo que todos, ¿verdad? Y esas son cosas que deberíamos de estar produciendo internamente, no importando como sucede en este momento. Y ojo, Eduardo, que hoy
con muchas dificultades los podemos comprar, pero en la medida que otros mercados están quedándose con ese producto, aquí pueden venir serias dificultades y un ejemplo podemos tomar, bueno, hablábamos de granos básicos con los huevos, los costos que ahora mismo tenemos, mercados como el estadounidense peleándose por comprar el producto y no vamos a poder competir con ellos, es imposible. Pero por eso mismo, entonces, si producimos internamente, Rosendo, ¿qué es lo que va a suceder? Vamos a depender menos de lo que suceda afuera. Hoy en día, todo lo que sucede afuera nos afecta. ¿Por qué? Porque todo lo importamos. Pero si todo lo produjéramos internamente, mire, se puede estar quemando el resto del mundo, pero si nosotros estamos produciendo nuestra propia energía y nuestros propios alimentos, pues vamos a ser menos dependientes, vamos a ser más autónomos para poder decidir nuestro propio futuro. Pero ahorita dependemos de lo que suceda en otras latitudes y eso ya no puede seguir más. O sea, si no tuviéramos los recursos, Rosendo, para producir estas cosas, yo comprendiera. Pero teniendo los recursos, realmente no hay explicación para seguir importando ni energía ni alimentos. Son cosas que el país debería estar produciendo internamente. Tú te fijas, todos los países desarrollados producen su propio alimento y su propia energía. No están importando energía de otro lado como lo hace hoy en día Honduras. La mitad de la energía la importamos a través de productos derivados del petróleo y la mitad de los alimentos también los estamos importando. Entonces, por eso te digo, estamos saliendo a comer afuera todos los días y esto ya no puede seguir sucediendo. Entonces, tenemos que incentivar y tomar las decisiones correctas para enrutar la producción. Me refiero a producción nacional. En el caso del agro, nosotros hemos sugerido la implementación de precios de garantía y la garantía de compra para que un productor pueda sembrar sabiendo que se le va a reconocer un precio justo por su cosecha. Pero hemos estado actuando en forma tardía, no tomando las decisiones correctas por muchísimos años. Y yo sí guardo esperanza de que este gobierno reflexione y que ponga a trabajar esos proyectos que son de gran desarrollo, como lo son las represas hidroeléctricas a través de todas las cuencas del país. Hay 6 cuencas que tiene el país que podemos aprovechar. Si nosotros estuviéramos aprovechando todo esto, Rosendo, podríamos estar exportando energía a toda Centroamérica. O sea, esto no es cuestión de que solamente para nosotros, o sea, la capacidad está. Dios nos dio la bendición de una tierra fértil, de valles. Dios nos dio una bendición de ríos caudalosos, pero nosotros hemos sido perezosos y queremos que Dios nos venga también a construir la represa. Nosotros tenemos que hacer nuestro propio trabajo si realmente queremos sacar nuestro país adelante. El año pasado se importó más del doble de lo que se exportó, ¿verdad? ¿Y por qué no se devalúa la moneda? Porque los migrantes están mandando esa otra mitad en dólares. Pero es inconcebible cómo el país está importando bienes primarios, o sea, de primera necesidad, cuando tenemos los recursos internos para poderlos producir. ¿Y qué facilidades, qué facilidades, bueno, ya me he explicado una, qué otras son fundamentales que se pongan en práctica, pero para allá, y no estar pensando en tema de que vamos a esperar cómo viene el invierno, qué producto es el que requerimos, facilidades para arrancar en este momento y no esperar más, porque si no estaremos en un momento muy, pero muy difícil a partir del segundo semestre de este 2023, Eduardo. Sí, lo más inmediato es implementar, como te digo, precios de garantía y garantía de compra. Eso va a asegurar que el productor siembre confiado, que su producto va a ser bien remunerado, su trabajo va a estar bien remunerado. Eso en la parte alimento. En el campo energía, si bien es cierto, las represas pueden tardar unos años en construirse, a lo inmediato tenemos oportunidades de poder instalar en forma plural energía fotovoltaica. Ahí está la ley ya de autoproducción y autoconsumo. Y si tú tuvieras excedente, digamos en tu casa, tú montas un par de paneles y tuvieras excedente, la ENE podría comprarte ese excedente, ¿verdad? Entonces, si ese beneficio lo damos a través de todo el sistema, en vez de que tener una sola empresa que esté generando 450 megawatts como están planificando erróneamente, yo dijera, ¿por qué no tenemos 100,000 clientes que produzcan 450 watts?
son cosas muy distintas. Entonces, el beneficio se vuelve plural, ¿verdad? El ahorro se vuelve plural y de esa manera se democratiza y se pluraliza la economía. Entonces, son, mira, soluciones inmediatas, solo es de que el gobierno tome la decisión y lo haga. Entonces, y eso estamos urgiendo al gobierno para que avance en esa dirección, porque el país tiene oportunidad de aprovechar esos recursos. Y hay disponibilidad, así sinceramente, de parte de ustedes, los empresarios, en entrar en estos proyectos o tratar de incentivar a capital foráneo para que llegue a invertir en energía con las dificultades que se han enfrentado, deudas sobre deudas, que se invierte pero no se paga a tiempo? ¿Qué tan difícil es competir con los vecinos en este renglón, Eduardo? Mira, yo te dijera que con toda seguridad, si el gobierno accionara, digamos, el tema de autoproducción y autoconsumo y pagara los excedentes enviados a la red, inclusive a un precio bajo, digamos, la mitad de la tarifa que se paga, esto fuera un boom. Todo el mundo pusiera paneles. Mira, nuestros techos se llenarían de paneles solares porque a todo el mundo le traería ahorro y le traería el pago del excedente. O sea, si yo no estoy en mi casa, yo estoy produciendo con mi panel, yo puedo vender eso a la red. Entonces, se me hace más fácil pagar mi panel. Pero como el gobierno ha decidido no implementar esto, yo solo puedo utilizar la red, la energía que consumo en mi panel, pero el excedente no lo puedo vender. El gobierno lo quiere tragar de gratis, eso no es correcto. Entonces, son decisiones puntuales que el gobierno debe de tomar para incentivar ese tipo de energía. ¿Para qué queremos seguir atados a producir energía con productos derivados del petróleo, Rosendo? Eso nos va a tener atados otros 20 y 30 años a estar importando energía. Cuando tenemos el recurso del sol, que solo es de que digamos sí, se puede y todo el mundo podría invertir en estas tecnologías para aprovechar el recurso solar y poder producir energía a partir de esto. ¿Y las Entonces, capacidades de la NE cómo están? ¿En buena condición para competir o esto es más del sector privado? yo creo que esto es de todos, Rosendo. Yo no quisiera decir que esto es responsabilidad gubernamental o responsabilidad privada, es responsabilidad de todos. Y cuando tú me preguntas sobre la red y la capacidad, yo te digo en forma bien puntual, el recurso fotovoltaico fuera más bien el más certero de invertir, porque estás invirtiendo de generación en el punto donde se consume. No necesitas ni inversión adicional en transmisión ni en distribución, sino que lo consumes ahí mismo donde lo generas. Entonces, es lo que menos inversión requiere. Entonces, es lo que más ayudaría en este momento. Hay muchas oportunidades de tomar decisiones correctas, Rosendo. Realmente nosotros seguimos abogando y solicitando al gobierno que tome estas decisiones porque son decisiones que van a hacer avanzar nuestra economía, son decisiones que van a hacer avanzar el pluralismo económico, la reducción de la pobreza, ¿verdad? Y realmente que tengamos una sociedad con mayor equidad. Eduardo Facusé, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés. Una pausa, ya regresamos. Honduras yo creo que es el país más estudiado, pero donde menos se hacen las cosas, Rosendo. Entonces, es hora ya de parar de estudiar y empezar a hacer las obras, desde todo punto de vista. Creo yo que estamos hablando. Entonces, es importante buscar soluciones prácticas, buscar soluciones eficientes, pero que signifiquen y que realmente se transformen en infraestructura productiva. Seguimos al banquillo con nosotros, Eduardo Facusé. ¿Qué están proyectando después de este primer bimestre que estamos superando ya del 2023, con nueva autoridad en el Poder Judicial, con un Poder Ejecutivo que entra a su segundo año de desarrollo y de ejecución? Hay quienes dicen que es el mejor tiempo para la administración pública porque le permite tener el conocimiento de un primer año frente a un verdadero tiempo de inversión y de desarrollo, porque en el 2024 ya están viendo quién se va a lanzar
y el 2025 es campaña total. Eduardo. El país necesita de una atención completa y no podemos estarnos dando el lujo, Rosendo, de estar desperdiciando años de gobierno en la parte política. Es importante que se comiencen a dar las decisiones que todos necesitamos para traer estabilidad, para traer desarrollo a nuestro país. Mira, si bien es cierto, el país está proyectado a crecer a un 3,5%, creo yo, este año 2023, eso no nos debe de alegrar. Crecer a ese ritmo nunca va a transformar nuestro país. Nuestro país necesita aspirar a crecimiento por lo menos del 7 y 8% anual para poder realmente ver un impacto en el desarrollo humano de nuestros ciudadanos. Y aquí es bien importante ver la parte de la pluralidad de la economía, o sea, hacer más democrática nuestra economía, darle acceso a más cantidad de personas al crédito, a la inversión, ¿verdad? Que en este momento están limitados, que el sistema tributario también sea más progresivo. Hay mucha tarea por hacer, aparte de la producción. Nuestro país, yo resumiría nuestros problemas en dos, Rosendo. Uno es la pobreza y otro es la desigualdad. En la pobreza hablamos de cómo podemos desarrollar producción nacional, porque solamente produciendo internamente lo que consumimos vamos a salir de la pobreza. No es importando que vamos a solucionar este problema. Y el segundo, la desigualdad, se tiene que trabajar en crear más pluralismo económico. Y aquí también hay muchas tareas pendientes. Entonces, en la medida que el gobierno realmente enfoque sus esfuerzos en generar estas soluciones, vamos a poder ver avances. Pero no es creciendo al 3,5% o inclusive al 4% que vamos a poder transformar nuestro país. Necesitamos metas mucho más agresivas para poder sacar adelante a Honduras. ¿Y cómo aprovechar los mercados que aún mantienen esperanza en la región para incrementar estos niveles de crecimiento? Porque ahí está Estados Unidos demandando mucho producto y también una cantidad de materias primas que perfectamente se pueden generar en nuestro país. Está la Unión Europea también, que es otro gran mercado. De hecho, la propia mandataria en este momento se encuentra en el Reino de España buscando apoyo para materia sanitaria. Pero, ¿cómo encontrar en estos verdaderos aliados de nuestro país esos incentivos que estamos demandando como sociedad, Eduardo? Yo les he dicho a los que nos han visitado, los países amigos, mire, si quiere ayudar, haga obra concreta. Ayúdenos, invierta en infraestructura productiva. No nos den estudios sobre represa, haga la represa. Esa es la mejor manera que los países amigos pueden ayudar. Y aquí tenemos que ser creativos, Rosendo. Yo te voy a poner un ejemplo nomás de cómo podemos hacer un mejor uso de los recursos para poder salir adelante, como tú lo indicas. Digamos en la parte de educación, sabemos todos que hay 12,000 escuelas con problemas que necesitan reconstrucción, necesitan arreglo. Al Estado le cuesta 3 veces más salir a reparar esas escuelas que al sector privado. Entonces, ¿por qué, por ejemplo, no le permitimos al sector privado que un 5 o un 10% de sus impuestos a renta los inviertan en esos centros escolares a un precio ya establecido por el Estado, por metro, ¿verdad? Con auditoría. Es decir, una especie de crédito fiscal automático para que ustedes las hagan. Sí, obra por impuestos. Entonces, y de esa manera vamos a reconstruir las escuelas a una tercera parte del valor que le costaría al Estado. Entonces, tenemos que buscar soluciones creativas como esta, Rosendo, y así involucrar más actores a estas labores que son titánicas. Y siente, o sea, perdón gobierno, Eduardo, siente que hay esa voluntad para hacerlo por este esquema, que bien podría ser un ejercicio frente a lo que miramos. Solo para citar un ejemplo, usted me decía esto de las represas, que no hay que venir con estudios, con revisión de proyectos, sino que hay que hacerlo, pero lo que encontramos es que aquí están pendientes de qué proyecto se ejecuta para venir con los estudios de prefactibilidad que los han hecho 4 y 5 veces. Por eso se tardan un año, se pagan millones y ya los tenemos. Y ahora con tecnología se diseñan y los expertos lo mejoran en la ejecución.
pero aquí queremos inventar el agua caliente. Honduras yo creo que es el país más estudiado, pero donde menos se hacen las cosas, Rosendo. Entonces, es hora ya de parar de estudiar y empezar a hacer las obras, desde todo punto de vista, creo yo que estamos hablando. Entonces, es importante buscar soluciones prácticas, buscar soluciones eficientes, pero que signifiquen y que realmente se transformen en infraestructura productiva. No podemos seguir estudiando los casos. O sea, ya es hora de poner manos a la obra y realmente resolver los problemas de infraestructura, porque eso es lo que va a traer desarrollo. Eso puede aplicarse la idea que te di a salud, a carreteras, a cualquier tipo de infraestructura, solamente para inversión, no es el manejo de las escuelas, digamos, pero sí en la reparación y la reconstrucción de las escuelas. Se tiene que buscar algún tipo de esquema donde se puede involucrar más personas, porque el problema es que, como bien lo decíamos, o sea, si hay 12,000 escuelas en problemas, realmente ¿cuántas podrá reparar el Estado en 4 años? 1,000. Necesitan involucrarse más actores. Entonces, al traer más personas a la mesa, lógicamente vamos a poder hacer más con menos recursos. Bueno, usted me hablaba de cómo se debe involucrar el Estado también en estos proyectos, en estos programas, pero con la generación también de su lado de empleo productivo y no el empleo que se habla se generó el año anterior, que es engordar mucho más el gobierno. Y si nos vamos al otro escenario de ustedes, con una empresa privada con incentivos, con garantía jurídica, ¿cuánto se podría apoyar en un año que no pinta nada bien, pero que los esfuerzos ahí están? Si comparamos con los cerca que 35,000 del año pasado frente a las dificultades en el sector maquila, que se crearon muchos empleos, pero otros se fueron. Sí, mira, yo sigo insistiendo, nuestro país tiene oportunidades infinitas de crecimiento, pero no estamos tomando las decisiones correctas, Rosendo. El gobierno anterior realmente dilapidó muchos de estos recursos en forma equivocada. El gobierno actual no está tomando las decisiones, estamos esperando, ¿verdad?, de que se tomen, pero es importante tomar las decisiones correctas para enrutar el país en la vía del desarrollo. O sea, los recursos los tenemos, Rosendo. A mí no me preocupa la parte de los recursos, eso está ahí. Solo es de que el gobierno pues muestre el camino y tome las decisiones que hay que tomar para que esto arranque, ¿verdad? Y el país, como te digo, si tú me preguntas a mí, el país tiene potencial de crecer del 7-8% sin ningún problema, si tomamos las decisiones correctas. Esto se trata de decisiones, Rosendo, y estas son las que no se están tomando. Eduardo, gracias por habernos acompañado. Feliz noche. Siempre un gusto acompañarte, Rosendo, y estar aquí en Albanquillo. Muchas gracias. El presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, Eduardo Facus, esta noche al banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.